Buenas, amo curiosos, y bienvenidos a otro vídeo del canal. Esta vez vamos a hablar de células eucariotas en la parte 3, que os voy a intentar contar un poquito del citoesqueleto. Y básicamente esto porque no va a dar tiempo a mucho más. En el próximo vídeo os contaré más cositas. Así que vamos a ello. El citoesqueleto. El citoesqueleto que aparece, por ejemplo, en las células eucariotas es muy importante, cosa que no aparecía en las células procariotas y el cual sí os quiero contar un poquito. El citoesqueleto básicamente es un entramado complejo de filamentos y de túbulos que están interconectados y que se extienden a lo largo de todo el citoplasma, es decir, del citosol de la célula, y también desde el núcleo hasta la cara interna de la membrana plasmática, y contribuye a la morfología celular, es decir, a que tengan una forma y una organización interna también a su vez todos los orgánulos citoplasmáticos y no estén por ahí a lo loco como quien no tiene nada. Son como los cinturones del coche. Pues si tú empiezas a dar vueltas, las células que normalmente están en movimiento, pues imaginaos, si no tuvieran el citoesqueleto estarían dando vueltas de campana a todos los orgánulos y todos almacenados en un sitio o apelotonados, y eso no tiene ningún sentido. Así que lo que obtenemos para tener el citoesqueleto son tres estructuras muy importantes: los filamentos de actina, o microfilamentos, que están formados por la actina, valga la redundancia, y poseen unos 7 nanómetros de diámetro y son son los más pequeñitos del citoesqueleto, son muy sencillitos y están formados básicamente por una forma de, digamos, un poco helicoidal, porque se van, digamos, haciendo una hélice, entre comillas, y ayudan sobre todo a la práctica de la célula, en el sentido de que hacen una red de filamentos que debajo de la membrana plasmática forman lo que se denomina como la corteza celular, que aporta una rigidez estructural en la superficie de la célula y facilita los cambios en la forma y el movimiento celular. Así que fijaos si es importante. Tienen un montón de proteínas de unión asociadas precisamente para poder mover y no moverse y poder mantener todo unido a ellas, pero quizás las más destacadas en este sentido sean sobre todo la miosina 2, que es una proteína motora que es responsable del desplazamiento por encima de los filamentos de actina, que seguro que habéis visto esa imagen, y si no, os la intentaré buscar por aquí para que la veáis efectivamente cómo suele ser, que parece que va andando encima de esos filamentos, ¿no? Eso sobre lo que anda la miosina son los filamentos de actina, y son muy importantes para las funciones contráctiles del músculo. Por otra parte, ya os digo también que en general este tipo de filamentos tiene lo que se denomina como un extremo positivo y otro negativo, y la simple explicación de esto es: el positivo es donde se va formando ese filamento de actina, y el negativo sería donde se va despolarizando, sería la palabra más correcta, porque se va como destruyendo, para decirlo de manera más coloquial, pero es por lógica. O sea, nosotros si nos vamos moviendo no podemos tener solo creación y creación y creación, entonces las células serían infinitas, ¿no? Se tiene que ir, digamos, despolarizando, ¿no? O destrozando por un sitio y reconstruyéndose o construyéndose por el otro extremo. Por eso está el extremo más y el extremo menos. Los filamentos de actina normalmente, aparte de usarse para la contracción muscular, que es su principal función, yo creo, con diferencia, también he de deciros que aparecen en otras funciones, por ejemplo, como es el movimiento celular o la locomoción celular. También ayudan en los procesos de la citocinesis que aparece en la mitosis cuando se produce y por fin hay la separación de dos células hijas. Son muy importantes estos filamentos para esa separación final. Y luego también en el desplazamiento celular, evidentemente, a través de los cilios, los amelipodios y demás. Y también es muy importante porque los haces de filamentos de actina son fundamentales para poder formar las microvellosidades, por ejemplo, que encontraremos en el epidídimo y en otros puntos de otros organismos vivos. Así que son muy importantes. Por otra parte, también hay que decir que aparecen otro tipo de estructuras en el citoesqueleto, que serían los microtúbulos. Los microtúbulos son elementos más grandes, son de hecho los más grandes del citoesqueleto, y concretamente son aquellos que van a formar, por ejemplo, los cilios, los flagelos y el famoso
núcleo de los usos mitóticos o del propio citoesqueleto en las células eucariotas, que se denominan los centriolos. Este tipo de unidad concretamente son realmente cilindros rectos y huecos que poseen un diámetro de unos 25 nanómetros y una longitud muy variable. Pueden ser tan largos como lo puede ser un axón de una neurona, que os recuerdo que podía llegar a medir hasta más de 1 metro, porque los axones van a veces desde nuestra cabeza hasta el final del brazo, o sea, fijaos si es largo el axón. Y están además estos microtúbulos formados por 13 subunidades de unos protofilamentos que dejan una cavidad central, como digo, una oquedad, y normalmente se componen de 2 sustancias llamadas tubulina alfa y tubulina beta, que no son más que, para que os lo imaginéis, son como 2 canicas de distintos colores, ¿vale? Es una imagen muy ridícula, pero es para que os lo imaginéis. Y viéndolo en la foto, pues entenderéis que tiene más sentido que lo diga así. La cuestión es que estas tubulinas tan maravillosas forman estos microtúbulos, y esos microtúbulos van a formar funciones tan importantes en nuestro organismo como el centrosoma. El centrosoma, en las células animales, por ejemplo, los microtúbulos se extienden hacia el exterior desde el centrosoma, es decir, el centrosoma es como el punto de anclaje y desde ahí se van movilizando. Y por eso se le llama el centro organizador de microtúbulos, y de hecho a ellos se une el extremo menor, porque es justo por donde no vas a crecer, por decirlo así, ¿vale? Ese es el punto de anclaje, al igual que ocurría con los filamentos de actina. Y luego tendríamos por otra parte que todos esos microtúbulos pueden formar hasta 9 tripletes de microtúbulos de 9 por 3, ¿vale? Que sería la estructuración que tiene. Y ese microtúbulo pues puede dar con distintas proteínas la asociación y la estructura. Eso nos permite que haya transporte axónico a través de las dendritas y demás, el transporte de las vesículas y los orgánulos, que interviene, por ejemplo, en el transporte de muchísimas sustancias a través de la célula e incluso entre células. Posicionan además los orgánulos sabiendo dónde están y dónde no están. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de la quinesina, que extiende el retículo hacia la periferia celular en una dirección desde el extremo más de los microtúbulos, y asimismo el citoplasma reorganiza el aparato de Golgi, que se reensambla para poder recolocarse, digámoslo así. Y así, por ejemplo, las vesículas del aparato de Golgi también, a través de estos microtúbulos, pueden ser transportadas al centro de la célula, y en el caso de las quinesinas serían las que la llevarían hacia el centro de la célula, pero luego tendríamos a las dineínas que se lo llevarían hacia el exterior de la célula. Y esto ocurre con los microtúbulos. También además forman cilios, forman flagelos y son esenciales, como digo, en el proceso de la mitosis para la formación del uso mitótico, que es fundamental para anclar a los cromosomas, que haya unas divisiones adecuadas y que el material genético se reparta como se debe de repartir en estos procesos tan importantes. Y posteriormente podemos hablar, y en último lugar, del tercer componente de los del citoesqueleto, que serían los filamentos intermedios, que son unos filamentos de diámetro de 10 a 12 nanómetros, suelen ser intermedios entre los filamentos de actina, como hemos mencionado, y los microtúbulos, y son estructuras formadas por proteínas fibrosas muy resistentes y estables que se encuentran en todas las células eucariotas, pero son específicas de cada tipo celular, eso sí. Su función principal es aportar la estabilidad mecánica al citoplasma y al núcleo. Y asimismo también, y como he mencionado un poquito a los cilios y los flagelos, en el caso de los microtúbulos, si queréis os puedo contar un poquito más en detalle, pero en otra ocasión, así que dejádmelo abajo si lo queréis, y demás, suscribiros, darle like y esas cositas, y yo os cuento un poquito cómo es la organización, porque es que es un tema muy interesante, pero es un poco largo si os quiero contar otras cositas importantes de las células y de sus funcionamientos más básicos. Por ejemplo, otra de las cosas que os tendría que contar sería el procesamiento y la degradación de las proteínas. Pero esto, por ejemplo, yo creo que es mejor que os haga un vídeo también aparte del procesamiento y degradación de una proteína en detalle, porque las células necesitan hacer este proceso, pero como os digo, no es un proceso sencillo de explicar. Pero que sepáis que existe y que es muy necesario en células, tanto eucariotas, vegetales como animales, e incluso también en el caso de las
procariotas en parte. Y hasta aquí el vídeo. En el próximo vídeo seguiré contando cositas de las células eucariotas. Así que un beso, muchas gracias por formar parte de la familia. Y ya sabéis, suscribiros, darle a like y vamos a seguir subiendo vídeos.